Íbamos a Bueno, perder. que ese, perdón. Íbamos a perder. Y sí, y vamos a perder. Mira que se ha inventado un montón de cosas el ser humano para ir en contra de la vejez. Igual, bueno, le ganamos como un montón de años. Imagínense, de un promedio de vida de 30, 40 años a llegar hoy a 80 es como un montón. Tenemos mucho más tiempo para detenernos a pensar, pero bueno, eso no va de la mano con el raciocinio del ser humano, porque mientras más tiempo tuvo para pensar, se mandó más pedos a nivel planeta. Tampoco le sirvió para aprovechar más la vida, así que bueno, hay que tener cuidado. Hay que aprovechar el tiempo y hacerlo útil. Bueno, empezamos la corrección de este TP, de desarrollo embrionario, el último del año. La primera pregunta me decía qué grupo de células llega al útero y se implanta. En este caso, el grupo de células que llega y se implanta alrededor del día 6 o 7 del desarrollo embrionario es el blastocito o blastocisto. La mórula es el estadio de desarrollo, acuérdense, de 16 células que se origina en el día 4, o sea que todavía sigue en la trompa y no ha descendido para implantarse. Y obviamente la célula huevo cigoto es el día 1, o sea, el día en que se fusionan los núcleos. Si yo veo la D, que dice sincitio trofoblasto, que la verdad que me puede confundir porque digo, el sincitio trofoblasto es justamente lo que se empieza a hundir en la matriz uterina, recuerden que se diferencia a partir del día 8. Y si yo estoy hablando del cúmulo de células que llega al útero y se implanta, todavía no está formado el sincitio trofoblasto. Es solo el trofoblasto solito del blastocisto que se implanta, inmediatamente al otro día se diferencia en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. ¿Sí? Pero no es el que se implanta. Pregunta 2. Me dice, con respecto a la placenta, señalé la opción incorrecta. La primera me habla de cómo se llama la porción de la placenta fetal. Si bien el corion aparece en el día 14, la verdad que después se forma como corion mucho más abundante, con vasos verdaderos, que se llama corion frondoso, y ya sería en el periodo fetal, ¿sí? Como me está diciendo acá, así que es real, de la misma forma que la porción materna se la va a llamar decidua basal, ¿sí? Son los dos componentes de la placenta. La C me dice la inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la G. Recuerden que es la única que atraviesa la placenta porque algunas por tamaño, como la inmunoglobulina M, si bien la mayoría de las inmunoglobulinas M están adheridas a la membrana del linfocito B, hay muchas que se sueltan y se liberan también a la circulación, pero nunca podrían atravesar la placenta porque son un pentámero, no un monómero, entonces el tamaño no les permite atravesarla. La inmunoglobulina A, encima de que es un dímero, está adherido a las mucosas, o sea que tampoco circula libremente en sangre, y la inmunoglobulina E y la D están adheridas a células, o sea, receptor del mismo linfocito B y de los basófilos, así que no pasan células a través de la placenta. Si pasarían células, imagínense que habría como un intercambio de material genético entre la madre y el bebé, y eso no sucede. Justamente para diferenciar uno y otro y para que la madre no rechace el embarazo, si ustedes recuerdan, cuando vimos sistema inmune, les decía que las células del cuerpo tienen su sello, su marca personal, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, pero había algunas excepciones. Por ejemplo, las células anucleadas no tenían complejo mayor de histocompatibilidad, las neuronas tampoco, para no destrozar el propio sistema nervioso que después va a costar porque no tiene una tasa de reproducción que siga a lo largo de toda la vida, y les nombraba también las células del sincitio trofoblasto. Si el sincitio trofoblasto tuviera complejo mayor histocompatibilidad del bebé y se implanta en la adhesiva basal automáticamente lo rechazaría. Entonces, al no tener un sello de célula propia, y después no formar parte del embrión, porque sigue siendo una membrana extraembrionaria y forma parte de la placenta, por eso no tiene complejo mayor histocompatibilidad para no detectarlo y no atacarlo. ¿Sí? Pero ninguna célula, salvo esas que están en contacto, migra de uno a otro. Si migrarían, no podría tener la independencia de la genética de los dos individuos. La que estaba mal acá era la D, porque me dice la somatomamotrofina, ¿sí? No se la confundan con la somatotrofina que analizamos, o sea, justamente esta palabra es clave para darse cuenta, o sea, la palabra intermedia, mamo, de la madre, es una hormona de crecimiento al fin y al cabo, porque por eso ahí viene el nombre derivado de la somatotrofina,
pero en realidad es de crecimiento del embrión porque la madre está priorizando, gracias a la secreción de esta hormona por la placenta, la obtención de glucosa por parte del embrión y después el feto, en realidad, porque cuando la placenta bien está conformada ya es feto. Entonces, justamente es una hormona propia secretada por la placenta. Lo que está mal acá es el no, porque sí es secretada por la placenta, al igual que la placenta secreta también estrógeno y secreta progesterona. Pregunta 3. Me dice, con respecto al desarrollo embrionario, es correcto todo lo siguiente, excepto. La primera me dice, alrededor del día 13 aparecen las vellosidades coriónicas. Recuerden que las vellosidades coriónicas primarias aparecen en el día 13, si bien la circulación útero-placentaria apareció el día 11, ¿sí? 11-12, y ya lo llamo vellosidad coriónica el día 13, vellosidad coriónica pasa a ser secundaria más o menos en el día 16, cuando se forma la alantoides y le da configuración a las células y a los vasos sanguíneos, y la vellosidad coriónica definitiva o terciaria es la que se forma aproximadamente en el día 21, o sea, cuando finaliza la tercera semana, ¿sí? Va evolucionando. Pero el origen de la vellosidad coriónica o vellosidad coriónica primaria sería el día 13. La B me dice que el sistema nervioso es el primer sistema de órganos que se origina, que está bien, a partir del ectodermo, que es la capa más externa, la que se derivó después del epiblasto, lo cual también es correcto. Pero la C está mal, ¿por qué? ¿Qué es lo que está mal de la C? Porque dice tercer mes. ¿Y cuándo sería? A partir En del el primer El segundo. día 22. Bien, el día 22 es en el comienzo de la cuarta semana, ¿sí? O sea, ya finalizó en realidad el tercer mes, o podría decir finalizando la tercera semana, perdón, pero nunca el tercer mes. O sea, el tercer mes ya se ha configurado todo el proceso de embriogénesis y de organogénesis, que sería todo el origen de los sistemas de órganos. Imagínense, el corazón empieza a latir mucho antes. Y la D dice, durante el último trimestre, el feto incrementa mucho su tamaño y peso, que es justamente lo característico de la última fase. Es como que ya cuando está bien conformado el embrión y entra en la etapa fetal, el segundo trimestre de embarazo sí es verdad que aparecen algunas particularidades importantes para terminar de desarrollarlo, y hay poca probabilidad de sobrevivir fuera del útero. No digo que no lo hayan logrado, o sea, con asistencia médica, hay bebés que han nacido 4 meses y medio, 5, y han logrado sobrevivirlo, son casos excepcionales. Pero ya a partir del tercer trimestre es como muy excesivo el crecimiento que hace de tamaño y peso, pero ya está todo perfectamente formado. Entonces, salvo el hígado que todavía no está en sus óptimas condiciones, y cuando hay un bebé prematuro lo tengo que exponer en una incubadora con rayos UV para que sacarle la bilirrubina en sangre, y sobre todo inyectarle, bueno, que se los dice otra pregunta, la asistencia respiratoria debido a que le tengo que inyectar surfactante pulmonar, que es lo que le falta y desarrolla en el último trimestre el feto para poder sobrevivir y respirar normalmente. Todo lo demás es crecimiento más que nada en tamaño, o sea, aumento del tamaño, aumento del peso, pero ya está todo perfectamente formado. En la pregunta 4 me dice que con respecto a la tercera semana de desarrollo tengo que marcar la que está mal. La primera me dice el origen de las 3 capas de tejido embrionario es la capa hipoblástica. Yo acá podría decir que lo que está mal es esto, ¿sí? O sea, que estoy hablando de la capa hipoblástica, porque la verdad es que si quisiera nombrar una de las 3 capas como originaria de todas las demás, o sea, si la pregunta hubiese dicho epiblástica, de última la podría considerar como correcta. ¿Por qué? En el día 8, el embrión empieza, la parte del embrioblasto, a diferenciarse en hipoblasto y epiblasto, y el trofoblasto en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, pero de alguna manera la masa celular interna que estaba en la mórula y después estaba en el blastocisto, y por eso en el libro de Lachman sigue pintada de celeste, que es después el color que perdura en el epiblasto, es porque la mayor cantidad de masa celular se transforma en el epiblasto y da como una capa abajo del hipoblasto, que después sigue creciendo como para abajo y termina de cubrir la cavidad del blastocisto o el blastocele, que se termina transformando en saco vitelino, ¿sí? Gracias al crecimiento del hipoblasto. Pero de alguna manera se originó desde el epiblasto. Entonces, si hubiese dicho que todas se originan del epiblasto, está bien, porque no solo esta formación en el día 8, sino que sabemos que en la tercera semana el evento de gastrulación, al formar la línea primitiva y el nódulo primitivo, en donde empiezan a migrar las células para formar el mesodermo, también derivan del epiblasto y no del hipoblasto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las 3 capas germinativas o las 3 capas embrionarias
que son endodermo, ectodermo y mesodermo, derivarían del epiblasto, ¿sí? Pero nunca del hipoblasto. La B está bien porque me dice que la membrana extraembrionaria que aparece en esta semana es la lantoides, ya que la lantoides aparece el día 16, así que corresponde obviamente a la tercera semana. Al finalizar la tercera semana, ¿sí? Fíjense, las vellosidades coriónicas ya son terciarias, que también es lo que dijimos recién, el día 21 podría considerar que la vellosidad está en su vellosidad terciaria o vellosidad definitiva, y después me dice el embrión se desarrolla en sentido cefalocaudal, lo cual también es correcto, y recuerden que en esta etapa de gastrulación no solo se forma el mesodermo, sino que empieza a nivel cefalocaudal a formarse la notocorda, o sea, la placa cordal, que después se transforma en notocorda, también se va formando el surco neural, que cierra y forma el tubo neural, que termina sellándose después de la tercera semana al finalizar la cuarta, que es en el día 28, donde se cierran los neuroporos, pero siempre va siendo el eje cefalocaudal, ¿sí? A partir de esta semana, que es la semana de gastrulación, en cuando se convierte el disco embrionario diblástico en un triblástico. La 5 me dice que el periodo de organogénesis, o sea, formación de los órganos, tengo que ver de las opciones cuál es la que está bien. La primera me dice que se da entre la segunda y tercera semana. En la segunda y tercera semana recuerden que todavía estamos en periodo preembrionario, ni siquiera es el periodo embrionario, y el proceso de organogénesis se corresponde al periodo embrionario, o sea, el que va de la cuarta a la octava semana. O sea que segunda y tercera no tendría formación de órganos, de hecho estoy formando, digamos, las capas y termino transformando la etapa preembrionaria en un disco germinativo trilaminar. Todavía no hay como formación de órganos, de última hay un esbozo nada más del sistema nervioso, pero no están los órganos perfectamente formados y el proceso intenso de formación de los órganos es justamente el periodo embrionario. Por eso la B también está mal, porque si bien es verdad que se pliega céfalo caudalmente y transversalmente, no se llama feto, porque es el periodo de organogénesis que se corresponde al periodo embrionario, así que si yo hubiera dicho que el embrión se pliega de esa manera está bien, pero la palabra feto está mal. En este proceso de organogénesis, de formación de todos los órganos, que ocurre relativamente rápido, o sea, estamos hablando del lapso desde que comienza la cuarta semana hasta la octava, hasta que finaliza la octava, o sea, son 5 semanas en total, se forman todos los órganos y los sistemas de órganos. Hay algunos que tienen todavía que madurar, pero se forman todos. Entonces, lógicamente, cualquier noxa puede afectar que entre a través de la barrera placentaria por la mamá o que se almacene obviamente en el desarrollo de ese futuro bebé, va a afectar a más de un órgano, ¿sí? Porque se están formando más de un órgano a la vez. Si ustedes se van fijando en la superposición de días en todo el proceso de organogénesis, es más, ni siquiera la facu les detalla absolutamente todos, ya se lo van a ver después en la facu de alguna formación de sistemas de órganos puntuales. Pero se está formando toda la vez, así que es obvio que si algo va a afectar, va a producir múltiples factores, digamos, de desarrollo anómalo, que se llaman congénitos, porque algo que ya está en los genes, o sea, que es una patología genética, lógicamente no va a entrar externo, o sea, que no va a ser una noxa. Noxa se llama cualquier factor externo que daña, obviamente, el normal desarrollo, que se comporta como un agente patógeno. Pero cualquiera que entre puede desarrollar una patología congénita y lógicamente va a afectar al desarrollo de más de un órgano. Y en la D, la opción es incorrecta porque los datos que me da de peso y de longitud se corresponden a datos que la facu le pide que sepan en el último trimestre, puntualmente más en el octavo y noveno mes de desarrollo ya fetal, porque es el peso prácticamente con el cual va a llegar el bebé a nacer, y la medida también final con la cual nace. No se corresponde ni en pedo al proceso de organogénesis, en el cual cuando termina toda la organogénesis, recién el embrioncito, que se empieza desde ahí a llamar feto, pesa 45 gramos y mide 9 centímetros nada más. O sea, nada que ver el tamaño ni el peso. La 6 me dice que aproximadamente entre el sexto y séptimo día después de la fecundación, o sea, el momento en el cual se está implantando, por eso el huevo lleva la cavidad uterina para implantarse, y tengo que ver cuál de estas opciones es incorrecta o falsa. La primera dice que el huevo en división se encuentra en la etapa de blastocisto, que esto es correcto, y ya lo vimos en una opción anterior, justamente este es el estadio en el cual se implanta.
Pero la B me dice, el trofoblasto dará lugar al embrión. Recuerden que el trofoblasto es el componente del blastocisto que derivaba de la masa celular externa que nunca va a formar nada del embrión. El embrioblasto al fin y al cabo termina formando no solo el disco germinativo bilaminar que se transforma en trilaminar y que me va a dar el embrión, sino algunas membranas extraembrionarias también. Porque la cavidad amniótica, saco vitelino y la lantoides derivan del embrioblasto. Pero el corion, y lo que se va a mantener como después la futura placenta, deriva todo el trofoblasto. O sea, el trofoblasto no va a aportar absolutamente nada al embrión. Por eso incluso las células del sincito de trofoblasto no tienen complejo mayor de histocompatibilidad, pero no me afectan el desarrollo del embrión, porque no van a formar parte de él. La C me dice que el trofoblasto hace contacto con los tejidos del útero, que está bien, y justamente lo que se implanta, y después del día 8 se empiezan a diferenciar las dos capas del trofoblasto. Y me dice que el amnios se origina a partir del embrioblasto, lo cual también es correcto, ya que el amnios es el que forma la cavidad amniótica y empieza a desarrollarse en el interior del epiblasto, que forma parte del embrioblasto. 7. Me habla de la circulación úteroplacentaria. La circulación úteroplacentaria también importante, los días, que recuerden qué es lo que pasa en cada evento, ocurre entre el día 11 y 12, que se lo tienen que acordar bien. Me pone obviamente otros datos para que yo me pierda. Por ejemplo, el 8º día es el día en el cual se desarrolla la cavidad amniótica, el 9º, el saco vitelino. No tengo que recordar nada del 10º día porque el Lachmann no lo coloca, no es que no pase nada, pero hay tejido en formación, pero no hay una transformación trascendental. Y en el día 14, ¿qué pasaba? ¿Qué se originaba? Me parece que tienen que hacer un repasito de fijación de contenido. Re importante esto, chicos, que se acuerden bien día por día qué pasa. El día 14 se origina el corion, el día 16 la lantoides. Yo les digo que les recomiendo que se pongan bien a ver los videitos, ahora para repasar para el examen del lunes, se pongan a ver los videitos que les mandé ayer al grupo de informes, que también están colgados en la plataforma, en donde va rastreando bien la primera, la segunda, la tercera semana, y voy viendo punto a punto para poder visualizar bien cuál es la transformación de cada uno. No solo eso, sino con gráficas también. Por eso les hemos puesto un punto en donde les pusimos una imagen, porque la facultad a veces puede tomarles a partir de una imagen el análisis. Generalmente lo hacen en algunos puntos de ecología, de acá de desarrollo embrionario, o bueno, hay algunas unidades donde algo gráfico y que se reconoce visualmente, siempre les van a poner una lámina de Lachmann, porque es la bibliografía oficial en esta unidad, pero que reconozcan bien qué es lo que pasa en cada uno de los días. La pregunta 8 me dice, con respecto a la fecundación, para la posterior implantación, todas las opciones son correctas, otra vez, excepto. La primera me dice, la fecundación se lleva a cabo habitualmente en la región de la ampolla de las trompas. La región de la ampolla de las trompas es sinónimo de decir el tercio distal de las trompas uterinas o trompas de falopio, lo cual es correcto porque no, si se reúne después, ya es poco probable que logre implantarse, o sea, que llegue al estadio blastocisto para implantarse en el útero. Y si lo hace antes, va a tener un estímulo muchas veces para implantarse en las trompas uterinas mismas y no llegar hasta el útero, lo cual va a generar un embarazo ectópico y se va a terminar perdiendo, ¿sí? O sea, que es el lugar como ideal para que llegue con esa transformación apta al útero, que es en donde se tiene que implantar, y en el momento correcto, que es entre el 6º y 7º día. La B me dice, luego de ocurrir la fecundación, se producen cambios en la superficie del huevo que impiden la entrada de otros espermatozoides, que es lo que se corresponde con lo que llamamos reacción de zona, y esa reacción de zona, que no se la confundan con la reacción acrosómica, le permite justamente al ovocito cambiar la permeabilidad de esa membrana, y gracias al cambiar la permeabilidad impide que otro espermatozoide se junte con él, o sea, tome contacto. Y entonces solo el primero que produjo esa reacción de zona logra introducir su contenido para llegar obviamente al proceso de fecundación. Como habíamos visto en la unidad anterior, y por eso esta es la opción que está mal, no se requiere el orgasmo de la mujer ni el orgasmo de
de una hembra, de cualquier mamífero, para poder producir la fecundación. Sí es necesario el orgasmo del hombre porque se corresponde ese proceso de orgasmo con la eyaculación, que es la expulsión de las gametas. Entonces sí, obviamente está concatenado, no puede existir uno sin el otro porque es un evento que fisiológicamente está unido. En cambio, en la mujer no necesariamente este evento, y que en realidad se procesa a través del sistema límbico y que tiene que ver, obviamente, con una bajada del sistema nervioso autónomo, tiene que ver con la expulsión de la gameta, que depende del ciclo menstrual y es un ciclo completamente hormonal. Entonces no se requiere como instancia previa para poder llegar a la fecundación. Y la D, que me dice que el cigoto sufre a partir de las 36 horas la primera división, luego de ser fecundado, esas 36 horas corresponde a un día y medio, y tenemos que tener en cuenta esto en la transformación en algunos días también, desde el día 1, que sería la formación de la célula huevo-cigoto, al día y medio se divide en 2 células, por eso me hice la primera división por mitosis, obviamente. A los 2 días y medio se divide en 4 células, más o menos a los 3 días se divide en 8 células, y a los 4 días se divide en 16 células, que es el estadio de mórula, que ahí se empieza a cavitar hasta lograr formar el blastocisto, y es el momento en el cual existe hiperplasia e hipertrofia a la vez. Entonces van creciendo algunas células y también se van llenando de líquido. Dice, Sí, en esta opción yo la marqué porque en la página 10 habían 3 dibujitos de las células hasta que se forma la mórula, en donde decía la fase bicelular ocurre aproximadamente 30 horas después de la fecundación. Y yo lo tomé como que la célula se divide en 2 a las 30 horas. Entonces por sí, eso la bueno, marqué. 30 o 36, esa es la duda. Después te hice un día y medio. Claro, y yo la marqué, pero, o sea, porque estaba mal, porque se supone que acá en el cuadernillo decían 30 horas. Y ahí No, pero después te en el hice un día trabajo y decían medio. 30. ¿A dónde dice un día y medio? En el apunte de clase creo que está. Ah, no, yo lo vi el cuadernillo. Bueno, vean las dos cosas siempre, Belu. La información del apunte de clase y del cuadernillo son complementarios. Justamente estos detalles que pueden ser que te claven una pregunta y que esté mal, de hecho esto es una pregunta de examen de ingreso directamente, de hace varios años, pero es una pregunta de examen de ingreso. Y la facultad consideró 36 horas. 36 horas es un día y medio. Por eso justamente los datos que están en el cuadernillo, nunca ignoren uno o el otro. O sea, si han estado leyendo solo el cuadernillo, complementen con la punta de clase o al revés, porque los datos que están complementarios nos amplían en la visión en la cual se la pueden tomar de esa manera, o en su efecto complemento la información, de alguna forma también hay un resumen, digamos, de los detalles más importantes, pero las cosas que aparecen en la punta y que no están en el cuadernillo son porque la facultad las va a considerar así también. Entonces puedo tener en cuenta los dos. Pero sí, entre las 30 y las 36 horas, o sea, sería en el segundo día, porque tampoco hay una precisión exacta en horas. Pero sí, la van a considerar como correcta. Pero entonces no estaría mal ni tampoco estaría bien, porque si se supone que en la bibliografía No, está dice bien, 30 horas, bueno. pero es que está bien. ¿Por qué no está mal ni está bien? Está bien. Porque si yo te digo un día y medio y te digo 30 horas, quiere decir que estoy hablando de un lapso de 30 horas, un día y medio son 36 horas, o sea que entre ese lapso está bien. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, la tengo que considerar como correcta porque está dentro del plazo. 30 horas te dijo aproximadamente en horas, pero cuando te dicen días te dice un día y medio. Entonces, si un día y medio, ¿cuánto es un día y medio? 36 horas. Ok, gracias, Gise. Yo sé lo que hay algunas cosas que son confusas, pero a propósito, todas esas cosas que entran como en tele a decir, bueno, este detallito me lo preguntan así o así, bueno, es importantísimo. Sobre todo acá, en donde algunas cosas como muy, si yo te digo, no, el saco vitelino se forma el día 10, ¿no decís? No, es el 9. Bueno, 9 o 10, lo mismo. No, en eso no, porque en todos lados dice 9 y te lo van a tomar como 9. Sin embargo, en la formación de la circulación uteroplacentaria, que sí la bibliografía me dice 11 o 12, sí, si me ponen 11 o 12 va a ser lo mismo. Y ¿saben qué? La verdad es que en el desarrollo embrionario deben haber un montón que en el saco vitelino en vez de formarse el día 9, se forma el día 10 y hay un margen en horas, pero lo que la bibliografía va a ser como muy acotado
está aclarado en la bibliografía, sí. En esto, que está como entre los dos, es porque yo voy a considerar un polo entre uno y otro. Es más, hay una parte donde también cuando se genera el blastocisto les da un margen de células y no específicamente, le dice llega más o menos a 120 células y en otra parte les dice 130, entonces tengo en cuenta los márgenes si la bibliografía, tanto el cuadernillo como el apunte de clase lo contemplan, y si no, o sea, me cierro los números obviamente que figuran, y si figuran y corresponden en los dos es que lo van a tomar de esa manera. Bueno, es el caso, por ejemplo, de esta imagen, que también tengo que detallar el día preciso. ¿De qué día es esto? 11 y 12. ¿Cómo me doy cuenta? Porque lo vi en mis apuntes. Bueno, y viéndolo sin que tengas los apuntes cerca, ¿cuál es el evento que estoy viendo acá que me pueda hacer detectar ese día? Porque empieza la circulación útero-placentaria. Perfecto, al comenzar la circulación útero-placentaria yo veo esto que se visualiza acá, que sería como el origen de esas lagunas trofoblásticas que se veían en la imagen del 9, pero en el día 11 y 12 yo ya las veo llenas de sangre, impregnadas de sangre. Y además de eso, en el día 9 se ve solo la membrana exocelómica como una membranita finita que derivó de esto, del hipoblasto, pero después se transforma en esto en toda una masa llena de tejido conectivo que después se va a empezar a cavitar y a agrandar abruptamente, que es el salto que hace en el día 13. Fíjense que en el día 13 es impresionante el crecimiento que tengo del trofoblasto, o sea, sin citotrofoblasto y citotrofoblasto, el crecimiento excesivo que tengo, y esto queda como rezagado en un puntito nada más, ¿sí? Y empieza a aparecer también esto que es el coágulo de fibrina. Entonces, yo tengo como que visualizar varios puntos de cada una de las imágenes para poder identificarlas, y que esos puntos son en realidad los eventos que se tienen que acordar justamente de cada uno de los días, ¿sí? Así que sería día 11-12, bueno, y obviamente en la segunda semana, porque todavía hasta el día 14 va a ser parte de la segunda semana. Marque la opción incorrecta con respecto al nacimiento. El nacimiento, recuerden que por definición y de acuerdo a lo que define el libro de Lachman, estoy hablando de 3 etapas. No me puedo olvidar de ninguna de ellas, que era el borramiento, o le puedo llamar en realidad dilatación del cuello uterino, el nacimiento propiamente dicho, o parto, que la forma correcta es llamarle parto, o la expulsión en realidad del bebé, y en última instancia, el alumbramiento, que es la expulsión de toda la placenta y todas las membranas. Todo está inducido por la oxitocina, los 3 eventos, porque en realidad la oxitocina es la hormona que produce la contracción del útero, entonces esa contracción del útero se va ampliando cada vez más, va aumentando las contracciones para que se dilate el cuello del útero, también para que expulse el bebé y para que expulse las membranas que rodean a ese feto también. Esa oxitocina genera, acuérdense, de la misma manera que los estrógenos, un circuito de retroalimentación positiva, por eso cada vez aumenta más, y por eso al ir aumentando cada vez más, en realidad voy haciendo que las contracciones sean cada vez más intensas, y además de más intensas, cada menos cantidad de tiempo. La B era la que tenían que marcar como que estaba mal, porque como recién dijimos, los 3 eventos forman parte del nacimiento, y acá no me está nombrando el borramiento o dilatación del cuello uterino, solo está teniendo en cuenta el parto y el alumbramiento, ¿sí? Pero me falta obviamente la primera etapa. Yo la sé, la verdad que si tengo que verla incorrecta, bueno, veo como más incorrecta la B, pero realmente la sé. Cuando dice, se llama alumbramiento, la expulsión de membranas extraembrionarias de placenta, esta palabra es como que no es tan extraembrionario, porque ya a la altura del feto, las membranas se llaman fetales, ¿sí? No extraembrionarias, porque ya no hay embrión. Sí es verdad que muchas de esas membranas, como por ejemplo lo son el corion, que se formó como una membrana extraembrionaria y que va a formar parte de la placenta, y residuos que queden, por ejemplo, de los amnioblastos que formaron el amnios, que si bien se revienta la cavidad amniótica en el borramiento, parte de esa membrana, o sea, el líquido se expulsa, pero parte de esa membrana se termina liberando como membrana fetal. Su origen es extraembrionario, pero es una cuestión de cambio de nombre nada más, en realidad siguen siendo las mismas, entonces puedo considerarla como pseudo correcta, si bien esa palabra me hace ruido, porque la B está completamente mal porque atenta contra la definición de nacimiento, ¿sí? Pero la forma correcta de llamarlo sería membranas placentarias y placenta. Y la D me dice el embarazo normalmente dura 40 semanas, cuando digo normalmente es obviamente si no pasa ninguna
en el proceso que adelanta obviamente el parto, pero de acuerdo al desarrollo embrionario desde la fecundación, realmente el desarrollo del embrión y luego feto es de 38 semanas. Yo cuento 40 porque cuento la fecha de la última menstruación, cuando en las primeras 2 semanas estoy contando 2 semanas que no se está desarrollando nada, es porque es la fecha que tengo de referencia. Pregunta 11, tengo que marcar la que está mal. Y la primera me dice al iniciar la segunda semana, o sea, desde el día 8, el trofoblasto se diferencia en 2 capas. Una llamada embrioblasto y otra trofoblasto de vuelta. No sería trofoblasto, en todo caso al iniciar la segunda semana, que sería el blastocisto que se implantó, es el que se diferencia en embrioblasto y trofoblasto. ¿Sí? O sea, el trofoblasto justamente se origina a partir de la diferenciación de otra membrana. El embrioblasto se diferencia en hipoblasto y epiblasto, que también lo hemos visto en el proceso de diferenciación de esa capa. El amnioblasto son las células que derivan del embrioblasto, puntualmente del epiblasto, dentro del embrioblasto, pero igual está correcta la afirmación. Y la D me dice las células que recurren al saco vitelino primitivo derivan del hipoblasto, y es justamente lo que pasa a partir del día 9, porque el día 8 se origina el hipoblasto y empieza a extenderse como una membrana, y cuando la termina de cubrir es cuando yo le empiezo a llamar saco vitelino primitivo a la misma cavidad que se llamaba blastocele, pero que ahora está tapizada por esas células que derivaron del hipoblasto. En la 12 me dice que, de acuerdo al desarrollo mes a mes, tengo que marcar lo incorrecto. ¿Qué es lo que está mal de la B? Que no son las capas, las glándulas sudoríparas. Perfecto. No son glándulas sudoríparas, no tienen nada que ver con este proceso. La piel empieza a rellenarse con esta sustancia grasosa y blanquecina que es secretada por la vernis caseosa, que en realidad es un producto graso muy parecido al sebo, que empiezan a secretar las glándulas sebáceas y van ocupando como toda la superficie corporal. ¿Por qué sucede esto? La vernis caseosa es como una capa de grasa que me está resguardando el control térmico del feto, que uno dice, bueno, pero esta era la función que cubría que cumplía la cavidad amniótica. Y es real, lo que pasa es que la cavidad amniótica, imagínense que es una cavidad sumamente enorme, cuando el embrioncito está flotando en esa cavidad, es como tiene una pileta de natación para andar dando vuelta por todos lados, pero a medida que va creciendo, sobre todo en la etapa fetal, o sea, en la última etapa, por eso desde el 6º mes en adelante, ya crece mucho en tamaño. Entonces, claro, la cavidad amniótica ya cada vez se reduce más, y es como que el bebé ya adentro no está en una pileta de natación amplia, sino que está metido en un cubículo así, como en una duchita de 2x2, y de pedo que le llega algo de agua. Entonces, obviamente, el control térmico se dificulta cada vez más porque no queda tanto como aislante en relación al volumen ese líquido que lo rodea. Entonces, empieza a rodearse esa capa que encima va a perdurar, porque cuando nazca, obviamente, le va a servir para llevar su propio control. Sí, de una. Yo no sé si han visto ay, no me acuerdo cómo se llama el flaco este que sale siempre en TikTok haciendo como de las caras de, que es el hermano menor, el hermano mayor, el hermano del medio, qué sé yo, que muestran un medidito una panza pero terrible. Yo no sé si era una mujer que tenía quintillizo, pues la verdad que era enorme, y sale como el bebé adentro de un palacio, que es muy, sí, viste, ves lo que circuló por un montón de lugares. O sea, yo lo he visto en Instagram, en Facebook, Sí. en TikTok, en todos lados. Que decía, la madre decía, me pregunto si mi bebé estará cómodo. Y Sí, salía el de bebé de en un una, lugar muy grande. seguramente que esa panza no era de un bebé. Primero que no sé si es real, pero bueno, he visto panzas de ese tamaño, pero debe tener posta un embarazo por fecundación in vitro que eran, no sé, cuatrillizos, quintillizos, porque era una panza descomunal. Así que no creo que estén cómodos si eran tantos. Pero me da gracia en esa, bueno, imagínense al bebé así flotando y con un montón de lugar, pero cuando es un embrioncito. A medida que va siendo un feto es como que ya le va quedando chico el espacio. Por eso nosotros, nuestro útero materno está preparado para un embarazo único y no múltiple. Siempre los bebés, cuando hay embarazos múltiples, nacen bajos de peso, que claro, para ser un mellizo quizás, o un gemelo, no es bajo en peso, porque es lo normal, pero nunca se terminan de desarrollar completamente en el tamaño real, porque no entran. O sea, el útero está preparado para uno solo. Bueno, la C dice que hacia el final del 6º mes el bebé puede sobrevivir
dijimos que el último trimestre era de pleno crecimiento, pero bueno, ¿por qué me habla de la ayuda respiratoria en una incubadora? Porque justamente, si bien todos los órganos están desarrollados, sí es muy importante en este último trimestre la secreción del surfactante pulmonar. Entonces, la asistencia en una incubadora para ayudarlo respiratoriamente es inducir que se empiece a secretar este surfactante pulmonar para que no colapse el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, como la asistencia como más clave que tengo que dar en un bebé que nace prematuro. Y bueno, la AD, correctamente, como me afirma también la bibliografía, me dice al tercer mes, me aclara semana 12, porque la verdad es que la semana 12 es cuando finaliza el tercer mes, porque estoy empezando el cuarto incluso. Sí es verdad que al tercer mes ya están formados, al inicio del tercer mes ya están formados los órganos sexuales, pero los genitales externos en la semana 12 empiezan a hacerse más visibles en una ecografía, que es cuando yo desde ahí en adelante puedo informar el sexo del bebé. No es que no esté el sexo del bebé, está antes, está casi un mes antes, pero no puedo visualizar tan bien porque lo que yo visualizo en la ecografía son los genitales externos. Y por eso las confusiones también, pues el bebé se mueve para un lado, el cordón umbilical se confunde, no sé, con el órgano sexual masculino, por ahí nos dicen un sexo y es otro, pero bueno, ya debería poder verse en la ecografía a partir de esa semana. En una 4D por ahí se visualiza más. Siempre y cuando se deje ver, como les digo. Hay veces que están cruzados y por ahí es quinto, sexto mes y todavía no sabemos el sexo porque siempre están cruzados de piernas al momento justo de la ecografía. Bueno, ¿alguna duda? No, de mi parte no, Gise. Además, nada. Ay, sí. Pobrecito ese, les pasa a un montón de gente. Bueno, pero esto que uno habla del color de mujer, el color del varón, vieron que está tratándose de romper un poco. Es más, también hay una de las formas de diferenciar un bebé era porque les perforaban las orejas a las nenas, que también después hay toda una corriente que dice por qué someter a un bebé a un dolor así, si en realidad, de última, cuando es más grande, si se quiere poner los aritos que se los ponga, pero bueno, eran como cosas o marcas que uno hace para diferenciar, porque si no nace un bebé, yo lo he visto de blanco, de verde, amarillo, que son los colores que por ahí se usan en los bebés, para no distinguirle, yo no sé si es una nena o un nene. A mí me causa mucha gracia porque hay madres que se enojan, o sea, que tienen a los hijos vestidos tipo que no sabes si es un nene o una nena, en estos colores que tenemos formateados socialmente, y si la gente les pregunta, se ofenden, ¿viste? Cuando decís, pero si los bebés son todos iguales, vos, yo lo estoy viendo el órgano sexual, o sea, ¿qué carajo sé si es varón o si es nena? Así que bueno, hoy en día vieron que igual los hombres usan ropa rosada, no hay un color definido, y yo voy viendo más bebés o colores que antes estaban prohibidos, o sea, la ropa negra en los bebés era como, wow, o rojo, no lo veías ni en pedo. Hoy en día se ha roto un poco la barrera así que bueno, no sé, tienen que poner un cartelito última con el nombre, aunque hay ahora algunos nombres que también son de hombre o mujer, no sabes, si te ponen Ariel, no sabes qué mierda es, si es un varón, una nena, y bueno. Le pusieron... bueno, olvídate. Sí, 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 eso también pasa. Bueno, es una de las emergencias genéticas que hay, o sea, el poder diferenciar el sexo o hasta último momento por ahí encontrarse así con una sorpresa. Ya tenían el nombre preparado, la ropa y todo, pero bueno, hay que comprar colores así que no distingan ni a nena ni a nene por las dudas. Bueno, muchachos, recuerden que mañana tienen el examen de la unidad de respiratorio y excretor, así que bueno, pónganse a repasar.